Buenos días a todos, Dios me los bendiga, deseando que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho. Seguimos compartiendo las reflexiones hablando de la necesidad de un cambio de mentalidad. Qué necesario, qué importante. Creo que es vital para nuestra vida cambiar de mentalidad. Necesitamos estar cambiando siempre. Qué importante cambiar. La reflexión de hoy le he puesto cambio de ruta. Y ojalá puedas ponerme atención al respecto. En Lucas, en el libro de Lucas 10, alguien le pregunta a Jesús acerca de qué es necesario para tener vida eterna, que es el plan general, muy general y más importante de la palabra de Dios y de Jesús, es el mensaje. Jesús le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Yo siento que es como un desafío a amar, porque es lo que le está diciendo Jesús a este hombre, que es un hombre conocedor de la ley. Y lo hizo, dice ahí en la Biblia, que lo hizo más para probar a Jesús, más que porque tenía interés de conocerle. En los dos mandatos que Jesús le pone, los dos dice es amar. Es un desafío a amar. Y esa historia es la introducción para la historia del buen samaritano. Todos o muchos hemos escuchado la historia del buen samaritano. Y quiero que en este momento usted reflexione o meditemos juntos al respecto. ¿Qué nos enseña esta historia? En la época de Jesús era notorio el peligro y la dificultad que caracterizaba el camino de la Galilea a Jerusalén, especialmente desde Jericó a Jerusalén. Recordemos que la historia del buen samaritano, una ilustración que Jesús cuenta, que es así rápidamente un hombre caminando ese camino de Jericó a Jerusalén. Llegan los ladrones y lo dejaron malherido por allí, tirado. Y pasó un levita, un sacerdote, no se le acercaron, pasaron de largo, pero un samaritano pasó y lo atendió. Así muy resumidamente. Como le decía antes, había mucho peligro en ese camino de Galilea a Jerusalén, especialmente desde Jericó a Jerusalén. Esa era la ruta. Por causa de los constantes robos y ataques, los peregrinos judíos que subían de Galilea o de Jericó a Jerusalén, había mucho peligro para ellos. Ellos subían hasta 3 veces al año por las celebraciones religiosas. El camino se iniciaba en Jerusalén a unos 750 metros sobre el nivel del mar y bajaba unos 1000 metros hasta alcanzar Jericó, en el Valle del Jordán, a 260 metros bajo el nivel del mar. La historia del buen samaritano es descrita en Lucas 10. No es un hecho histórico tal como nosotros lo pensamos, solamente de una situación, digamos, de quién era un poco mejor o quién no hizo lo correcto. Hay más situaciones que tienen que ver con el asunto social y religioso. En primer lugar, los samaritanos y los judíos constituían rivalidades irreconciliables, se detestaban a muerte. Unos a otros se consideraban malos. Los judíos fundamentan sus razones en que ellos tienen una interpretación diferente. Y igual los samaritanos piensan algo un poco parecido. La cosa es que, para resumir, los judíos de Galilea y Jesús entre ellos, en sus peregrinaciones podían hacer el camino más corto, agarrar esa ruta, y práctico, desde Galilea a Jerusalén pasando por las montañas de Samaria. Pero ellos no lo hacían porque no querían juntarse no querían acercarse ni relacionarse con los samaritanos. Entonces preferían caminar por la ribera del río Jordán, muy probable del lado de Jordania de nuestros días, extendiendo así su travesía, haciendo un camino largo. Y eso se debía a lo peligroso que le resultaba a un judío
caminar por las regiones samaritanas por la rivalidad y la enemistad que había. Entonces, habla de que venía subiendo un sacerdote, venía subiendo un levita, y normalmente cuando subían de Jericó a Jerusalén es porque iban a servir al templo, eran religiosos, iban a servir. Y entonces cambiaron de ruta, hacían lo que todo el mundo hacía. Era su ruta tradicional. Pero Jesús les desafía a cambiar de ruta. Como a veces pensamos o hacemos cosas que nos sale a veces más largo solo por evitar hasta el contacto con alguna persona o alguien que piensa diferente. O más cuando yo digo soy religioso y veo a la persona necesitada de largo porque no quiero cambiar de ruta en mi corazón. Jesús introdujo esta historia con el texto que leí al principio. Él dijo, amarás a Dios sobre todo y amarás a la persona que esté cerca, a tu prójimo. Creo que el cambiar de mentalidad nos pide también un cambio de ruta. Dejemos de hacer cosas que venimos haciendo por motivaciones incorrectas. Enfrentemos las cosas y tengamos un corazón que ama a Dios de verdad y que ama al prójimo de verdad, quien quiera que sea. Lo desafío a cambiar de ruta. Bendiciones.